8:42 de la mañana, estamos de regreso en Ampliación de Noticias. Hoy es miércoles 26 de noviembre, día clave para el expresidente de la República y exgobernador de Moquegua, Martín Vizcarra. Su futuro está en manos del cuarto juzgado colegiado de la Corte Superior Nacional. Podría ser absuelto o condenado hasta a 15 años de cárcel. Vamos a abordar este tema, pero antes tenemos que darle la palabra a Irwin, que tiene información importante a esta hora. Adelante, Irwin. Gracias, Mávila. Buenos días. Su empresa es proveedora del Estado y tiene controversias contractuales. Resuélvelas con CEAR Latinoamericano, el único centro incorporado en el regajo de OEC, habilitado para administrar arbitrajes y juntas de prevención y resolución de disputas con el Estado. Si trabajas con un centro no registrado, tu proceso no procederá. Confía en un centro con el respaldo normativo. Llámanos al 951-264-610. Y a propósito del caso judicial de Martín Vizcarra, hemos invitado al señor Carlos Almerí, quien en su momento fuera congresista y ministro de Trabajo bajo el gobierno de Alejandro Toledo, y que como congresista presidió la comisión parlamentaria que investigó el denominado Club de la Construcción. Explíquenos, por favor, si los casos por los cuales ha sido juzgado y va a ser hoy objeto de una sentencia el señor Vizcarra, son parte del Club de la Construcción. Se trata de dos casos, como sabemos. Uno que tiene que ver con irrigación en Moquegua y la otra con el hospital regional. Muy buenos días, señor Carvalho. Buenos días. Mávila, muy buenos días. Nosotros tuvimos una investigación en el Congreso Complementario 2020-2021 sobre todo el tema del Club de la Construcción. Y dentro de ese proceso de investigación, señor Carvalho, estuvo unas declaraciones muy claras del fiscal Juárez Atoche, a quien felicito y ha hecho una labor muy buena dentro de la investigación sobre todo el tema de la Club de la Construcción, y también en el caso de gobiernos regionales, que desde el año 2011-2014 el Ministerio Público y el periodismo, ¿no?, señalaron de que se estaban realizando distintos casos en proyectos de inversión donde la corrupción campeaba. Esto es durante los años incluso en que Martín Vizcarra era todavía gobernador de Moquegua, 2011-2014. 2011-2014, el fiscal FECOC, Omar Tello Rosales, quien abrió una investigación a pedido de los despachos de las fiscalías supraprovinciales especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, se tomaron 4 gobiernos regionales emblemáticamente para hacer una inspección de la Contraloría y del Ministerio Público. Y en esos 4 gobiernos regionales que están señalados, el Callao, Félix Moreno, que está preso, San Martín, donde estuvo preso el ex premier César Villanueva y es gobernador regional de San Martín, el señor Wilfredo Oscorima en Ayacucho, que también está procesado, y ahora el ex gobernador Martín Vizcarra, que también se fiscalizó. En ese entonces ya el fiscal supraprovincial en Moquegua había señalado que en el caso de Lomas de Hilo ya se había detectado una coima de 1 millón. Posteriormente es lo del hospital de Moquegua, porque el proyecto Lomas de Hilo es un proyecto de irrigación, de ampliación de la frontera agrícola en Moquegua, que en este caso el señor Vizcarra recibió 1 millón y en el hospital de Moquegua 1.4 millones de soles. O sea, ese tema recién, después de más de 10 años, se va a hoy día. Esperamos que el Poder Judicial cumpla con su deber, porque es una investigación larga, señor Carvalho, señorita Mávila, que ya, digamos, hay un cansancio ya de saber cuál va a ser este tipo de sentencia el día de hoy. Claro, justamente por lo largo que ha sido, o lo larga que ha sido la investigación, desde que se hacen las primeras denuncias, se presentan los primeros informes, hasta que finalmente llegamos a este momento y a este día clave, donde conoceremos si finalmente será condenado o no Martín Vizcarra. Se ha prestado todo este tiempo para que las partes digan lo suyo. Vizcarra insiste en su inocencia, dice que su familia conoce perfectamente de su honestidad. ¿Cuáles son las pruebas irrefutables por las cuales, además, cuando uno conversa con juristas especialistas en análisis de estos casos, prácticamente dicen que la suerte del señor Vizcarra está echada, porque las pruebas hoy por hoy y después de todo ese tiempo finalmente
tienen la contundencia. El abogado penalista y ex procurador José Ugaz, por ejemplo, ha dicho que este caso está suficientemente acreditado. ¿Por qué tardó tanto tiempo? Mire usted, los recursos procesales hoy en día con el Código Procesal Penal, señorita Mávila, son muy garantistas. Y además también hay que decirlo, el Ministerio Público en muchos casos hace raudamente su procedimiento y emite dictamen pidiendo pena de cárcel. En otros casos no. Y lo que se debe buscar aquí es que haya una homologación, una uniformidad en todos los procesos. Pero la defensa de Martín Vizcarra ha dicho, y eso lo he escuchado de los mejores abogados anoche, Nakazaki, el doctor Lamas Puccio y otros más, el doctor Roy Gate, ¿no? En el cual la defensa ha dicho, la defensa del señor Vizcarra, dos temas puntuales. Ha dicho que los colaboradores eficaces pues no han dicho la verdad, porque el señor Vizcarra en esa época estaba en Lima y no estaba supuestamente en Moquegua. Y que además no hay una coherencia en la evidencia de pruebas. Pero yo me pregunto y digo, la población sabe que por menos pruebas han sentenciado al señor Ollantumala, a colaboradores eficaces, lo han sentenciado al señor Alejandro Toledo, la señora Susana Villarán, Kuczynski, es decir, desvirtuar. Bien, no ha sido condenado todavía tampoco Kuczynski. Vamos a hacer una pausa, señor Almerí. Vamos a retomar nuestra conversación con usted en tanto que expresidente de la Comisión Parlamentaria para investigar el tema general del Club de la Construcción. Son las 8:42, hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con Carlos Almerí, exministro de Trabajo y excongresista de la República. Bien, estamos viendo el ingreso, perdón Fernando, nos hemos pisado, pero estábamos cubriendo a Claudia porque hay dificultades. Se darán cuenta ustedes la gran cantidad de medios que están pendientes, por supuesto, de teléfonos celulares que se están grabando, y eso interfiere en la comunicación de Claudia Huamantingo, que está cubriendo en este momento, estamos viendo en las imágenes, al expresidente Martín Vizcarra abrirse paso para ingresar al Poder Judicial, donde el día de hoy se leerá su sentencia. Y como destacaba Claudia, no ha hecho ninguna declaración más allá de esbozar una sonrisa. Tú decías, Fernando, que se le ve, por lo menos en apariencia, bastante tranquilo. Incluso lo que dijo acá es que él estaba seguro de que no iba a ser condenado. Esto llama la atención para que ella haya seguido las audiencias y para que, como lo ha hecho el doctor Almerí, haya contrastado este caso con otros y nos ha afirmado el señor Almerí que en otros se ha condenado a expresidentes por menos pruebas que las que hay acá. Menos declaraciones de colaboradores eficaces, porque en todos estos procesos de condena a expresidentes, los colaboradores eficaces han sido la prueba vital, porque de lo contrario no se hubiese podido condenar. Y muy a pesar que algunos ya han fallecido. Pero, sin embargo, ahora el Poder Judicial tiene la obligación de que no va a poder cambiar su fallo, porque sería una incongruencia tremenda que se pueda haber sentenciado a ex autoridades, no solo expresidentes, con los colaboradores eficaces, y ahora habiendo no solo colaboradores eficaces, sino pruebas contundentes como la del señor L. Tejada y la del señor José Hernández Calderón. Declaraciones. En la cual claro, han declarado. Que han sido clave, ¿no? Entonces, eso es una declaración abierta y con los cuales también se va a ver una sentencia, una reparación para ellos, en la parte de reparación. Entonces, creo que sería un mal... y no creo que el Poder Judicial haya forma de que pudieran absolver ante tanta evidencia. Lo que hay es declaraciones de testigos que coinciden entre sí, colaboradores eficaces entre tanto, pero esas afirmaciones tienen que ser corroboradas. ¿Lo han sido? Corroboradas con los cheques, corroboradas con las declaraciones, corroboradas con el caso del chofer, el caso de los envíos y las cuentas. Se habla de la geolocalización del teléfono de Martín Vizcarra. Entonces, que se obtuvo de 2 llamadas que registraban su trayecto hacia el lugar donde, de acuerdo al testimonio de los colaboradores, él había recibido 200.000 soles, que era parte del pago por la coima. Y hubo también un dinero incautado, recordarán, que también se señaló, ya no es el caso de Lomas de Hilo, pero sí un dinero incautado a un funcionario de Provías, que también se demostró, es más, o sea, para seguir ahondando en tantas pruebas que existen,
porque el señor Vizcarra no solo va a ser sentenciado hoy día, también será sentenciado posteriormente por el caso cuando manejaba él el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con el señor Trujillo, con el señor Hernández y otros funcionarios que habían sido subfuncionarios del gobierno regional de Moquegua. Y Hernández creo que es uno de los que lo ha denunciado, ¿no? Su amigo y su colega de la persona contratada por él, por Vizcarra, como supervisor de obras. Así es. El señor José Hernández Calderón declaró, no solo en las comisiones, sino también en la Fiscalía, y eso está aprobado. O sea, no hay forma y no encuentro solamente que el señor Vizcarra siempre haga un tema que piensa que su partido político va a pasar la valla y que él tiene que sostenerse hasta el final. Ahora, en esta audiencia, una vez que se dicte la sentencia, independientemente de que haya apelación a una instancia superior, el señor Vizcarra tendría que ir a la cárcel hoy. ¿Por qué? Porque el pedido de la Fiscalía es de 15 años, que es un concurso real de delitos, como lo han dicho los abogados. Es decir, cohecho propio, que es una pena máxima de 10 años, pero que acumulada con otros delitos, colusión y otros más, el juzgado puede aplicar una pena mayor. Y por eso que la Fiscalía ha pedido 15 años para este caso. ¿Y en qué casos es que, leída la sentencia, independientemente de que el abogado formule una apelación inmediatamente, va primero preso? Mire, solamente por excepción, y se da a muchos gobernadores que están siendo beneficiados y alcaldes del país, en los cuales en segunda instancia tiene que existir una sentencia ejecutorial y consentida para que recién puedan dejar el cargo. Y hay un beneficio que fue una modificación para luchar contra el hacinamiento de las cárceles, que ya no solo 4 hasta 5 años de la pena de cárcel podía dársele libertad. Pero en este caso la pena es mayor. Y yo creo y estoy convencido de que no hay una forma en que el Poder Judicial el día de hoy deje de sentenciar a Martín Vizcarra. Muy bien, esta es la previsión que hace el señor Almerí, quien ha investigado él como presidente de una comisión parlamentaria el caso del Club de la Construcción. Veremos en realidad qué es lo que el juez decide respecto al fondo de la condena, si la hay, y después si se le detiene inmediatamente, como hemos visto en otros casos, particularmente en el de Ollanta-Humala, ¿no? Ollanta-Humala, colaborador eficaz, el señor Maiman en el caso Toledo, y procesados hay muchos con colaboradores eficaces, ¿no? Muy bien, Carlos Almerí, ex congresista y ex ministro de Trabajo, muchas gracias por su presencia acá. Que tenga usted buenos días. Son las 9:00. Hacemos una pausa y al regresar quizás escucharemos algunos instantes lo que diga el juez para inaugurar esta audiencia. Vamos a la pausa entonces con los titulares de la hora.